Muy buenas tardes nuevamente a todos. Bueno, ayer tuvimos una pequeña clase, ¿verdad? Donde hablamos algunas cosas más en detalle, ¿cierto? De la boca y de los dientes y todo lo demás. Eh, y bueno, aparte de eso, ¿cierto? Hoy vamos a empezar a conversar de algunas otras cosas. Después ya habiendo terminado, ¿cierto? La boca y sus estructuras, ahora vamos a ahondar en otras estructuras de este mismo sistema, ¿no? Bueno, la clase pasada, martes pasado, ¿cierto? Habíamos quedado acá, habíamos quedado conversando sobre las, ¿cuánto se llama? Cuando ocurría atragantamiento, ¿verdad? Y lo que había que hacer, ¿cierto? Que se llama la maniobra de Heimlich. Y si la maniobra de Heimlich no funcionaba, ¿verdad? Lo que había que hacer era una traqueotomía, que era ese corte a nivel de la tráquea, ¿cierto? Para que la persona pudiera respirar, ¿cierto? Y de esa manera uno podía salvarle la vida a una persona en caso, ¿cierto?, de que pasaran estos atragantamientos. Ahora, recuerden que el atragantamiento ocurre porque simplemente porque acuérdense que, bueno, a pesar de que no lo hemos visto aún, acuérdense que la parte de la faringe y la parte de, o sea, perdón, la faringe como tal es un sector común entre la vía aérea y la vía, ¿cuánto se llama? La vía digestiva. Por lo tanto, si algo queda atrapado a nivel de la faringe, ¿verdad? Comida, ¿cierto? Queda atrapado a nivel de la faringe, también bloquea la vía aérea. Y por eso las personas, ¿cierto? Se mueren ahogadas cuando comen algo, ¿cierto? Y quedan con esa comida, ¿cierto? Atravesada, ¿cierto? A nivel de la faringe, ¿ya? Bueno, justamente ahora vamos a ver la faringe, ¿cierto? Y como ya sabemos, la faringe es un tubo que es musculoso y que es común para el aparato digestivo, el que estamos viendo, y también el aparato respiratorio que vamos a ver otro día, ¿cierto? Bueno, la faringe en realidad tiene harta comunicación, como por ejemplo con la boca, con el esófago, con las fosas nasales, con la laringe e incluso con el oído medio. ¿Por qué? Porque resulta que a través de la faringe desemboca un conducto que se llaman las trompas de Eustaquio o el tubo de Eustaquio, que es un tubo que viene desde el oído medio, ¿sí? Y que sirve para eliminar la presión interna que puede existir eh, dentro del oído. Por ejemplo, cuando se les tapan los oídos, ¿sí? Eso es porque las trompas de Eustaquio no están liberando correctamente la diferencia de presión que existe dentro del oído. Para entender eso de las diferencias de presión, bueno, más adelante cuando veamos efectivamente el oído, ahí se van a dar cuenta cómo esto funciona, pero para que sepan, ¿cierto?, que estas cuestiones que se llaman las trompas de Eustaquio son un tubo que permite eliminar presión desde el oído, ¿ya? Como para que lo tengan presente. Entonces, ya saben, ¿cierto?, que este tubito, o sea, este lugar en la faringe, es un lugar común para el sistema digestivo y respiratorio, un tubo muscular, ¿cierto? Y conecta muchas partes, ¿cierto? Pero los más importantes son, que como les decía yo, común para el tracto digestivo y también para el tracto respiratorio. Por lo tanto, cualquier cosa que queda ahí en la faringe, comida, ¿cierto?, que queda ahí en la faringe, puede bueno, y no necesariamente comida, porque no sé, pues un niño chico que se traga una cosa dura, ¿cierto? Y puede también quedar ahí en la faringe, y pasa lo mismo, ¿cierto? El hecho de tapar la faringe implica que la persona ya no va a poder respirar. ¿Y por qué no puede respirar? Porque la faringe también es parte del sistema respiratorio, ¿ya? Esa es así como la reflexión que quiero que les quede con respecto a la faringe, ¿ya? Entonces, acá, ¿verdad? Está nuestra boca, ¿cierto? La cavidad, bueno, la cavidad nasal, la cavidad oral, ¿cierto? En la lengua, ¿cierto? Y este lugar de acá, atrás, es la faringe. Parte común entre el sistema digestivo y el sistema respiratorio, ¿ya? Eso es este lugar en común que tienen las dos vías, ¿ya? Evidentemente, cuando usted traga algo de comida, la faringe, bueno, en realidad no es la faringe, sino que es la que sigue. La laringe tiene que estar cerrada para que pueda pasar la comida y no se vaya por la vía aérea y viceversa. Cuando usted
está respirando, el aire tiene que ir por aquí y no por la vía digestiva. ¿Ya? Esa es una de las cosas que tiene que quedar ahí bien clarito, pero va a quedar más claro cuando veamos realmente la vía, ¿cuánto se llama? Respiratoria. Ahí les va a quedar mucho más claro cuál es la función finalmente que cumple este lugar que se llama laringe, que es otro, ¿cierto? Donde entre comillas, o sea, entre paréntesis están las cuerdas vocales y todas esas otras cosas por lo demás. Bueno, eh, la faringe en sí se divide en dos partes. La parte que viene desde la boca, que se llama orofaringe, y la parte que viene de la nariz, que se llama nasofaringe. ¿Ya? Las dos eh, desembocan en donde mismo, entonces la faringe tiene dos lados o dos áreas. La parte que viene desde la nariz, que se llama nasofaringe, y la parte que viene desde la boca, que se llama orofaringe. Orofaringe y nasofaringe. ¿Ya? Bueno, eso va más que nada para que les quede clarito cuál es la función que cumple esta estructura de aquí adentro, ¿cierto? De nuestro sistema digestivo. ¿Ya? Bien. Luego de la faringe viene este tubo largo, ¿cierto? Que se llama esófago. ¿Sí? El esófago. El esófago es un tubo muy largo, ¿cierto? Que llega desde y que conecta desde la faringe hasta el estómago. ¿Ya? Es un tubo largo que conecta desde la faringe hacia el estómago. El esófago también es un tubo muscular, más o menos de 30 centímetros de largo, ¿cierto? Que conecta faringe y estómago. Va por detrás de la vía aérea, ¿ya? La vía aérea, eh, eh, bueno, la vía aérea está por delante, ¿cierto? De esto, porque adelante está la tráquea que se llama, eh, que es la parte de la vía aérea, y atrás de la tráquea está el esófago. Em, Ese esófago baja hasta el estómago, ¿cierto? Atraviesa el diafragma, bueno, otras estructuras como el hiato esofágico, pero en realidad no. El hiato esofágico es el hoyito por donde atraviesa el diafragma el esófago. ¿Ya? Así se llama, el hiato esofágico. El espacio por donde atraviesa el diafragma. Y tiene dos esfínteres, que ya les voy a explicar qué significa eso. Uno aquí a la altura de la faringe y uno a la altura del estómago. Ya. Antes de pasar a lo siguiente, primero tenemos que tener clarito el concepto de esfínter. ¿Qué significa un esfínter o qué es un esfínter? Un esfínter, ¿a alguien se le ocurre qué es un esfínter a todo esto? Antes de explicárselo, quizá alguien lo tiene por ahí en la cabeza. ¿Qué podría ser un esfínter? O no saben. ¿Mm? Bueno, un esfínter, ¿sí? Es eh, una estructura muscular, ¿sí? Está formado por músculo, una eh, estructura muscular que se cierra o se abre, ¿sí? Dependiendo el paso de la sustancia. Por ejemplo, cuando algo quiere pasar por aquí, el esfínter se abre y cuando ya pasó, se cierra. Es como un bloqueo. ¿Ya? Es una puerta, por así decirlo, que se abre o se cierra dependiendo el paso de alguna sustancia. Entonces, cuando yo necesito pasar algo, por ejemplo, desde el esófago hasta el estómago, aquí hay un esfínter, ese esfínter se tiene que abrir para que la cuestión pase al estómago. Y una vez que pasa al estómago, entonces el esfínter se cierra. ¿Se fijan? Entonces, de esa manera, y eso es bien importante, permite mantener hermetismo, vale decir, son cierres más o menos herméticos, que impide, por ejemplo, que lo que hay aquí dentro del estómago se devuelva. Pregunta, ¿en qué momento las cosas que están aquí en el estómago se devuelven? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese horrible efecto cuando las cosas que están aquí en el estómago se devuelven para arriba? Y porque el esfínter que está aquí se abre y se devuelven las cosas hacia el esófago y finalmente hacia la boca. ¿Cómo se llama ese horrible evento que a todos nos ha pasado? Eso es vomitar, ¿cierto? Exactamente.
Bueno, ahí tienen ustedes una idea de qué pasa, por ejemplo, cuando un esfínter se abre, cuando no hay que abrirlo, ¿cierto? Evidentemente, bueno, el vómito es un reflejo, y es un reflejo de supervivencia, básicamente porque las personas vomitan de manera normal, ¿cierto? No cuando usted se induce el vómito, por ejemplo, cuando tiene bulimia o cosas por el estilo, ¿cierto? Como ya eso es otra patología, pero el vomitar, ¿cierto? Es cuando aquí adentro del estómago se detectan sustancias nocivas o en alta cantidad que podrían generar problemas en su cuerpo. Por ejemplo, tomar mucho alcohol. El tomar mucho alcohol, el sistema entiende que el alcohol no es bueno y sí, tienen nombre, ya los vamos a nombrar, ¿ya? De ahí los vamos a bautizar. Por ahora, solamente esfínteres, pero en la diapo siguiente, si no me equivoco, ahí ya le vamos a poner nombre para que lo tengan. Eh, por ejemplo, el alcohol o cosas por el estilo, ¿cierto? En mucha cantidad, el estómago detecta, oh, mucho alcohol, y el alcohol hace mal. Entonces, ¿qué hace? Abre esto y para afuera, ¿cierto? Y por eso la gente cuando está curada o tomó mucho, ¿cierto? Termina, ¿cierto? Con la cabeza en el baño y bastante con poca dignidad, ¿cierto? Esa es la razón por la cual pasa eso, sobre todo a la altura de su vida, ¿cierto? Una de una de las cosas que sucede. Bueno, vamos a ir ahondando ya dentro de las distintas cosas que ocurren. Eh, bueno, la sensación de asco, ¿cierto? Porque, no sé, pues, por ejemplo, volvamos al ejemplo que yo les decía la semana pasada, no sé, a mí no me gustan las guatitas, ¿ya? Porque por olor y por sabor, a mí, y por textura, a mí ya, no. A lo mejor a alguien le pueden hacer chupete, pero a mí al menos no me gusta. Entonces, la sensación de asco también es una sensación nerviosa, mediada por el sistema nervioso, y el sistema nervioso entiende que cuando tú comes eso, que te da asco, por el olor o por lo que sea, te genera esa sensación de querer vomitar justamente por un reflejo de supervivencia, en el sentido de que el sistema entiende como que tú, que lo que estás aspirando o que lo que estás comiendo es malo, entonces lo tienes que botar. Y por eso genera, ¿cierto? Eso, las arcadas y el vómito, ¿cierto? Finalmente el desencadenamiento del vómito. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿cierto? Que es bastante desagradable, pero bueno, es el sistema que encontró la naturaleza para poder liberarnos, ¿cierto? De estas cosas. Bueno, con respecto a la histología del cuestión, no vamos a entrar en detalle, pero sí me interesa que a pesar de que en esta diapo no me interesa, pero la siguiente sí. El esófago, yo les dije que estaba hecho de musculatura, ¿cierto? De músculo, pero no es cualquier musculatura. Es una musculatura que se llama la musculatura lisa, ¿ya? Eso quiere decir que no es, por ejemplo, como el músculo de mis brazos, o de mis piernas, o de mi abdomen, ¿cierto? El que uno trabaja, ¿cierto? Y se ve bonito. Ya, no es igual. ¿Por qué? Primero porque, porque es liso, ¿cierto? Porque ya ahí hay una diferencia, porque el músculo que usted tiene en sus piernas, en sus brazos, en su abdomen, es músculo estriado, ¿ya? Y este otro no tiene estrías, se llama músculo liso. Pero más allá de esa diferencia morfológica, que puede no ser tan importante, la diferencia más importante que existe entre la musculatura lisa y la musculatura estriada, como la que nosotros tenemos en todo el resto del cuerpo, es que la musculatura lisa es involuntaria, ¿ya? ¿A qué me refiero con que sea involuntaria? Me refiero a que su contracción no la decide usted. Si bien es cierto, esto tiene control del sistema nervioso, el sistema nervioso que controla aquí es el sistema nervioso que se llama sistema nervioso autónomo. ¿Y cuál es el sistema nervioso autónomo? El que usted no controla con su voluntad. Porque usted en este momento no está pensando en que se contraiga su esófago, sino que se contrae nomás, solo. No es, va fuera de su voluntad. ¿Me explico? Esa es la idea de que la contracción aquí es involuntaria.
No así, por ejemplo, como los músculos del brazo, que usted quiere contraerlos o usted los quiere relajar, porque esos son voluntarios. Eso usted decide cuándo lo hace, cuándo no. Eso es bajo su voluntad. Pero estos otros funcionan de manera autónoma. Usted no los controla. ¿Ya? No, no son controlados de manera voluntaria por usted. ¿Ya? Eso es importante que lo tenga bien claro. El punto es que las contracciones de este músculo liso, que es involuntario, ¿cierto? Las contracciones de este músculo liso, que es involuntario, eh, generan unos movimientos muy importantes que se llaman las ondas peristálticas, o también llamados los movimientos peristálticos. ¿Eh? No, no es lo mismo. No, no, el tejido blando es otra cosa. El tejido blando generalmente es grasa. Esto otro es músculo, otra cosa, nada que ver. ¿Mm? Vuelvo a reiterar entonces, las contracciones de esta musculatura lisa involuntaria generan lo que se llaman las ondas peristálticas o los movimientos peristálticos o simplemente el peristaltismo. ¿Ya? Como ustedes quieran llamarlo, peristaltismo. ¿Ya? ¿Qué es el peristaltismo? El peristaltismo, o las ondas peristálticas, o lo que sea, como quieran llamarle, son estas contracciones del tubo digestivo que aparecen en el esófago y que nos acompañan, estas contracciones del tubo, hasta el ano. ¿Ya? O sea, aparecen desde acá, desde el esófago, aparecen estas ondas peristálticas y siguen estas ondas peristálticas por el estómago, por el intestino delgado, después el intestino grueso, hasta el ano. De hecho, cuando las ondas peristálticas llegan al ano, generan las ganas de ir al baño. ¿Sí? Cuando usted tiene esas ganas tan común, esa sensación tan extraña de querer ir al baño, bueno, esa sensación está causada por las ondas peristálticas que llegaron que se generaron aquí, en el esófago, ¿cachai? Se generaron en el esófago, a la altura de tu cuello, ¿cierto? Y llegaron finalmente hasta el esfínter anal. ¿Sí? ¿Cómo llegaron allá? Porque el tubo digestivo es un continuo, es un puro tubo. Entonces estas ondas se siguen generando y se siguen transmitiendo por todo el tubo hasta llegar al final, ¿cierto? En este caso al esfínter anal. Ahora, ¿cuál es la gracia? Porque la gracia no es que nos den ganas de ir al baño, no, esa no es la gracia de las ondas peristálticas. Las ondas peristálticas, ¿para qué están hechas? ¿Cierto? ¿Cuál es el objetivo de estas ondas peristálticas? El objetivo es siempre es empujar. En este caso, como estamos hablando del esófago, estamos empujando el bolo alimenticio hacia el estómago. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el bolo alimenticio tiene un ancho mayor que el esófago. ¿Se fijan, no? El esófago es flaquito y el bolo alimenticio es grande. De hecho, no sé si alguna vez se han dado cuenta, cuando ustedes comen algo muy grande, se tragan una cuestión muy grande, como que se siente todo el camino hasta que llega al estómago. Y es justamente por esto, porque resulta que eso tan grande va como abriendo mucho las paredes del esófago hasta llegar al estómago. Y quien lo mueve es estas ondas peristálticas, que se van contrayendo y van empujando la cuestión para abajo. ¿Se fijan así? Se contrae aquí, esto se contrae allá, esto se mueve, y así se va moviendo así como gusanito, ¿sí? Una y otra vez, hasta llegar al estómago. Bueno, los músculos de acá del esófago bueno, aquí se llaman músculos circulares, ese es el nombre que tienen. Son músculos lisos, pero son circulares. Entonces, cuando el esófago está así normal, los músculos circulares están relajados, pero cuando se contraen, ¿cierto? Esos músculos se están contraídos. A eso me refiero. Los músculos circulares se contraen, generan la onda, empujan. Después se relajan y otro sector se contrae y empuja. Y así va, hasta que llegan al estómago. Entonces, de esa manera van empujando la masa de alimento, que en este caso es el bolo alimenticio, ¿cierto? Hasta el estómago. ¿Ya? ¿Claro? La idea de cómo funcionan las ondas peristálticas. Clara la idea de que las ondas peristálticas funcionan no solo aquí, sino que llegan
¿Hasta el ano? ¿Sí? Claro, entonces. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Ya, perfecto. Ok. Ya, bacán. Bien, entonces, después del estómago, ¿cierto? Vamos a llegar, acuérdense de sus preguntas, cualquier cosa me avisan. Vamos a llegar al estómago, ¿sí? Desde el esófago, ¿cierto? Vamos a llegar al estómago. Bueno, en el estómago es también parte del tubo digestivo, pero es una parte más distendida del tubo digestivo. Aquí me refiero a más distendida, que es más ancha. Es un poco más ancha del tubo digestivo. Bueno, en el estómago ocurre eh, dos tipos de digestión también. Ocurre, dig- ocurre digestión catalina, dígame. Eh, ¿Alguien levantó la mano? Que me diga, por favor. Eh, Acuérdense que no le puedo dar la habilitación vía, ¿cuánto se llama? Eh, Micrófono, pero escríbame el chat, ¿ya? Cualquier cosa me escribe. ¿Qué dije yo? Que en el estómago ocurrían dos tipos de digestión. La primera digestión también es una digestión mecánica, que ya les voy a explicar por qué. Y la otra digestión que ocurre es una digestión química. ¿Ya? Digestión química. Ya. Pregunta. El estómago, ¿qué tiene aquí adentro? ¿O no tiene nada? Esa es una primera pregunta. ¿Adentro tiene algo el estómago? ¿O no tiene nada? Ya, hay unas glándulas, ¿cierto? Hay unas células bien interesantes que ya vamos a nombrarlas, ¿cierto? Que parece que desde siempre nos han dicho de que secretan algo. Y ese algo, como dice Emilio, ¿cierto? Se llaman o los conocemos como los jugos gástricos, ¿cierto? Ya. Bien, efectivamente. Ambos están en lo correcto. Pero quiero que sepan algo. Porque cuando ustedes estaban chiquititos, ustedes les explican esto, pero no se lo explican con tanto detalle. Ahora lo van a entender un poquito mejor. No es que lo que me dicen está mal, sino que le faltan detalles. ¿Ya? Primero, si yo no como nada, por ejemplo, no he comido, no he almorzado, no he tomado desayuno, yo no he comido nada. En el estómago, ¿hay jugos gástricos? ¿Sí o no? Esa es la respuesta, ¿sí? ¿Sí o no? Todo el mundo dice que sí, ¿cierto? No, ¿ya? Esa es la respuesta. Si usted no come nada y no tiene nada en el estómago, entonces no se secretan jugos gástricos. El estómago, y de hecho, esta forma que nosotros siempre conocemos del estómago, que es como gordito, si usted no tiene nada en el estómago, el estómago es como el tubo, así, como, como una continuación del tubo, como que fuera así, 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 así. El tubo sigue, no se distiende, porque no hay nada. ¿Te fijas? Entonces, eh, ¿qué pasa? Efectivamente, pues Macarena, eso es lo que yo necesitaba, es que alguien me dijera, que lo voy a preguntar en un momento más. El estómago está pendiente de lo que ocurre en la boca. ¿Qué pasa? Que resulta que cuando usted come, usted mastica, ¿no? No llega y traga, en teoría. Entonces, tiene que masticar. Y cuando usted mastica, el sistema nervioso, porque esto está todo controlado por el sistema nervioso manda una señal que dice, oye, estás masticando allá arriba, prepárate porque te va a llegar algo. ¿Y qué hace el estómago? Se prepara, se distiende, aumenta su volumen y empieza a secretar jugos gástricos. Y empieza a secretar este famoso jugo gástrico. Entonces, mientras usted no coma nada, el estómago es como el tubo normal, sin distenderse, y no tiene nada tampoco. No tiene secreción activa de jugo gástrico. El jugo gástrico solamente se va a liberar cuando usted coma algo. ¿Y cuál es la señal? El masticar. El masticar algo va a ser la señal para el estómago, empieza a secretar jugos gástricos. Ya, eso es lo primero que creo que impacté gente, así que, bueno, es la verdad, ¿cierto? Espero que con eso ya
les quede una de las primeras cosas ya comprendidas. Eh, ya, vamos a ir de a poco respondiendo las preguntas. ¿Ah? Esto del sonido se los voy a decir en un ratito más, pero voy primero a responder la pregunta tanto de Yael y de eh, Dania, porque preguntan lo mismo. ¿Y qué pasa cuando usted come chicle? Bueno, cuando usted come chicle es como engañar al sistema digestivo. Porque cuando usted come chicle y mastica, el sistema dice, oye, lo mismo, oye, hay algo ahí en la boca, va a llegar algo. Y no llega nunca, salvo que usted se lo trague, ¿cierto? Pero como usted es grande, ¿cierto? Y no los traga, ¿cierto? Pasa que el chicle ni nada llega nunca y el estómago se ilusiona de que algo de comida va a llegar y no llega y empieza a distenderse y a generar jugos gástricos. El problema no es ese. El problema no es que es como, no es romperle los sentimientos al estómago, en el sentido de que piensa que va a llegar algo y en realidad no llega. ¿Sí? Es como el amor, así como, ella debe ser y no es. ¿Cachai? Es como, pero en el caso del estómago es como lo mismo. Pero ¿qué pasa? Si ese no es el problema es el siguiente. El problema es que si usted engaña a su querido estómago, el estómago le va a empezar a secretar jugos gástricos, que es lo que sabe hacer. El punto es que si esos jugos gástricos se empiezan a generar aquí y nunca se encuentran con nada, vale decir, nunca les llega nada, esos jugos gástricos primero se van a perder porque no van a degradar nada. Pero el punto es que las paredes del estómago, que también están hechas de células, que ya les vamos a poner el nombre a esas células, eh, se pueden empezar a destruir. ¿Por qué? Porque resulta que el jugo gástrico es demasiado ácido. Y ya vamos a entender por qué es demasiado ácido. Y resulta que esa acidez puede empezar a hacer daño en las paredes del estómago. ¿Alguien sabe cómo se llama el daño que ocurre en la enfermedad que ocurre cuando se dañan las paredes del estómago? Y no necesariamente del estómago, las úlceras. Ese es el nombre específicamente, Macarena, las úlceras. Eso es lo que ocurre. Efectivamente, las paredes del estómago están hechas para soportarlo. Yo no estoy diciendo aquí que usted que come chicle y le va a dar una úlcera. No, yo no digo eso. Pero si usted es constante y está años y años haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo una y otra vez, estas cuestiones en algún momento van a empezar a fallar y pueden generar úlceras. Y por lo demás son bastante dolorosas, ¿cierto? Y bastante peligrosas también porque se pueden infectar. Aquí adentro hay bacterias como la Helicobacter pylori, por ejemplo, y puede generar un montón de problemas de infección, ¿cierto? Y usted puede terminar en el hospital con la guata abierta, ¿cierto? Y con problemas, ¿cierto? Bastante importantes. ¿Ya? Así que no es que no coma chicle, pero trate de que no, o no tanto, ¿ya? Ese es como mi consejo, ¿ya? Si usted come chicle y mucho, trate de que no, ¿ya? La sensación de acidez es cuando parte del líquido de aquí, de los jugos gástricos, llega al esófago. Se libera hacia el esófago. Ahora, algo bien importante, por favor, y esto quiero que antes de irle poniendo nombres y se den cuenta de otras cosas, quiero que se den cuenta de algo muy importante. Cuando el bolo alimenticio, supongamos que esta bolita que voy a hacer ahí es el bolo alimenticio, llega al estómago, en el estómago lo van a estar esperando una piscina aquí de jugos gástricos, ¿verdad? Cuando ese bolo alimenticio se junta con los jugos gástricos, el bolo alimenticio ya no se llama bolo alimenticio, se llama quimo. ¿Sí? El quimo es cuando el bolo alimenticio se junta con los jugos gástricos del estómago, se transforma y se forma lo que se llama el quimo, que es una pasta ácida, ¿sí? Una pasta muy ácida, el famoso quimo. ¿Ya? Bueno, entonces, nuestro querido estómago, ¿cierto? Ya sabemos que
adentro del estómago ya no voy a encontrar bolo alimenticio, sino que voy a encontrar el quimo, ¿cierto? Que es la unión de este bolo alimenticio con los jugos gástricos que se encuentran aquí en el estómago, ¿ya? Eh, claro, exactamente. O sea, lo que usted vomita en realidad es una conjunción entre los jugos gástricos y, claro, pues el quimo. Eso es lo que usted está botando, el quimo. Pregunta, y hablemos del vómito, ¿ya? Aunque no es muy agradable, pero hablemos del vómito, para que zanjemos nuestras dudas. Ah, ¿cuál era la pregunta, perdón? No le. Ah, el sonido. Eh, a ver, ¿cómo podemos decirlo? Lo que pasa es que cuando el estómago está sin comida, ¿sí? Por ejemplo, ya, pasó la comida y usted hace mucho rato no come, el estómago empieza a disminuir su tamaño, porque no vuelve a tratar de ser el tubo que era siempre. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que como el tubo está ahora sin nada, lo único que hay aquí adentro es aire. Y ese aire se tiene que escapar de un lado para otro, y cuando el aire se mueve, genera ese sonido, ¿cierto? El sonido raro que ocurre, ¿cierto?, dentro de nuestras tripas, básicamente por el aire que existe aquí adentro de nuestro estómago. ¿Sí? Y esa es la razón. No es muy, no es muy, no tiene mucha, mucha lógica, pero, o sea, no tiene mucha gracia, pero es básicamente el movimiento y el desplazamiento del aire que se escapa debido a la relajación del estómago. Ahora, algo bien importante, espero haber respondido a tu pregunta. Eh, Hablemos un poquito del vómito. Yo creo que todos aquí alguna vez hemos saludado a Guajardo, ¿cierto? Dentro de nuestra vida, ¿cierto? Y es bastante desagradable, ¿cierto? Es bastante desagradable. ¿Qué sensación deja el vómito en la boca, en sabor, me refiero? ¿Qué sensación, de qué sabor deja el vómito, ¿cierto? Nuestra boca? Ácido, ¿verdad? Ácido, y un ácido bien malo, ¿cierto? No es así como comer limón, sino que es un ácido muy malo, ¿cierto? Una cuestión muy asquerosa. Bueno, ¿por qué es ácido? Uno podría preguntar, ¿por qué no es dulce, ¿cierto? O sabor ron, ¿cierto? No, sino que es una cuestión ácida, ¿cierto? Bueno, por, la razón es porque los jugos gástricos son ácidos. ¿Y por qué los jugos gástricos son ácidos? Porque tienen ácido. ¿Y qué ácido tienen? Tienen este ácido, el ácido clorhídrico. ¿Sí? Los jugos gástricos están hechos de este ácido súper fuerte que se llama el ácido clorhídrico. Un ácido fuerte, ¿cierto? Súper. De hecho, ustedes, si pescan ácido clorhídrico y se lo echan en la piel, se les quema la piel. ¿Ya? A ese nivel. El, el punto es que la concentración al cual se encuentra este ácido clorhídrico dentro del estómago no es tal como la que venden en una botella que puede estar en un laboratorio. Pero es ácido clorhídrico al fin y al cabo. Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que cuando usted, ¿cierto?, genera vómito, ¿cierto? Todo ese ácido clorhídrico que está aquí, junto con el kilo y toda la cuestión, ¡pum!, se va para afuera y va dejando, ¿cierto?, su marca ácida por todo el esófago, por la faringe, después por la boca, ¿cierto?, cuando usted finalmente termina botando, ¿cierto?, todo lo que había aquí, ¿ya? Ahora, uno podría preguntarse, ¿y por qué pasa que el vómito sale? Porque el vómito no sale así lento, ¿cierto? Sino que sale como que disparado para afuera. La razón es que esto se aprieta, se contrae, el estómago se contrae, ¿cierto? Y aprieta todo esto para afuera y ¡boom!, se va para afuera con presión, ¿cierto? Y sale disparado el chorro, ¿verdad? De vómito en ese caso, ¿cierto? Y por eso es la forma en la cual tan estrepitosa que sale, ¿cierto?, el vómito a través de la boca. ¿Ya? Yo sé que esta hora no es muy buena para hablar de vómito y cuestiones, pero bueno, es la hora de clase, entonces no, perdón si a alguien le da un poco de asco, pero
Bueno, esto es así, ¿ya? Bueno, algo bien importante que quiero que ustedes sepan es que el estómago tiene tres grandes regiones, ¿ya? Eso es importante que ustedes lo sepan. El estómago tiene tres grandes regiones y estas tres grandes regiones se ven aquí. Este que está aquí es el esófago, ¿cierto? Entonces, aquí hay una región que se llama fondo, esta región que está en verde, que es el cuerpo, y esta región que está acá, que es el antro. Me voy a devolver. Este es el fondo, el cuerpo, fondo, el cuerpo y el antro, ¿no? Fondo, cuerpo y antro. Son las tres grandes partes que tiene nuestro, ¿cuánto se llama? Nuestro estómago, ¿ya? Eh, Ahora bien, yo les dije que este, este estómago, ¿cierto? Cumple dos tipos de digestiones. Digestión química, por un lado, que ya las voy a explicar, y digestión mecánica por otro. Vamos a explicar primero la digestión mecánica. Yo les dije que bueno, el estómago también tiene dos, ¿cuánto se llama? Dos esfínteres. Un esfínter está aquí, justo a la salida, o a la entrada en realidad del esófago. O sea, esófago, estómago, ahí hay un esfínter. Y el otro esfínter está a la salida del estómago, en dirección al intestino delgado, ¿sí? Porque es el que sigue, el estómago y después viene el intestino delgado. El esfínter que está acá, entre el estómago y el intestino delgado, se llama píloro o esfínter pilórico, ¿no? El píloro o esfínter pilórico. Y el esfínter que está acá, ¿sí? El esfínter que está acá, se llama cardias, ¿no? El esfínter cardias, ¿sí? Píloro y cardias. Lo interesante es que cuando el bolo alimenticio que viene por el esófago llega al estómago y se junta con los jugos gástricos, ¿verdad? Se convierte en el quimo, el cardias y el píloro se mantienen cerrados. O sea, pasó el bolo alimenticio, esto se cierra. Y esto también está cerrado. Entonces, por así decirlo, el estómago queda como aislado. O sea, la comida está aquí, en el estómago, y está encerrada en el estómago. No se puede escapar en condiciones normales, evidentemente. Esto no se puede escapar ni hacia el estómago, ni tampoco se puede pasar hacia el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando la comida, ¿cierto?, está aquí adentro, el cardias y el píloro están cerrados herméticamente, esto es como una bolsa que se empieza a agitar. ¿Ya? Es como cuando usted agita una botella, así, mueve una botella, una cosa así como cuando usted, no sé, quiere hacer un jugo y quiere revolverlo, ¿cierto? El estómago hace exactamente lo mismo. Se mueve en direcciones, para allá, para arriba, para abajo, se mueve, esto se mueve de un lado para otro, para allá, para acá, para allá, para acá, haciendo como una batidora, así una especie de sacudido que genera. ¿Ya? Ese movimiento del estómago mueve evidentemente a los jugos gástricos de un lado para otro, y entre medio ahí está también el quimo, ¿cierto? Ese sangoloteo que hace el estómago, ¿cierto? De un lado para otro, genera la digestión mecánica. ¿Ya? El movimiento, el sacudirse del estómago de un lado para otro, genera la digestión mecánica que ocurre aquí adentro del estómago. Este sangoloteo, ¿cierto? Este movimiento de un lado para otro de nuestro estómago. ¿Sí? Ahora, el estómago está formado por células que forman lo que se llaman las glándulas gástricas, ¿ya? Las glándulas gástricas. Y esas glándulas están formadas por células. El estómago está formado por principalmente cuatro grandes células, que son las células principales, las células parieteales, las células mucosas y las células G. ¿Ya? Son cuatro grandes tipos o familias de células que se producen aquí adentro del estómago. Las primeras, y ojo con esto porque es un poco complejo, ¿ya? Las primeras se llaman células principales
Y las células principales producen una proteína que se llama pepsinógeno. El pepsinógeno, cuando se pone en contacto con el ácido clorhídrico de los jugos gástricos, se transforma en pepsina. Y cuando el pepsinógeno más los ácidos más el ácido clorhídrico se transforma en pepsina, esa pepsina es una enzima que degrada proteínas, que rompe proteínas. Entonces, las células principales, ¿cierto?, que también les llaman células P, ¿ya? Ese es el otro nombre que tienen. Las células P generan esta cuestión que se llama pepsinógeno, ¿ya? Y este pepsinógeno, en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, de los jugos gástricos, genera una reacción química y ese pepsinógeno más el ácido clorhídrico forman pepsina. ¿Qué hace la pepsina? La pepsina lo que hace es degradar proteínas. Degradar proteínas. Y esta degradación de proteínas es la digestión química que ocurre en el estómago. Porque acuérdense que la digestión química siempre era mediada por enzimas, ¿de acuerdo? ¿No? Y aquí hay una enzima. Esta es una digestión química porque está mediada por una enzima, que es la pepsina, que en este caso lo que degrada es proteínas. Así también, las células P, ¿sí?, aparte de secretar pepsinógeno, las células P que se encuentran más cerca del antro, o sea, me voy a devolver un segundo, más hacia acá, ¿cierto? Más hacia el sector del antro, ¿cierto? Esas mismas células P, que ahora están más cercanas al sector del antro, generan otra enzima que se llama lipasa gástrica, que va a degradar lípidos. Entonces, finalmente, las células P generan dos grandes cosas. La gran mayoría de las células P producen pepsinógeno, que en contacto con el ácido clorhídrico del estómago forma pepsina, y esa pepsina lo que hace es romper o destruir proteínas. Y las células P que se encuentran más cercanas al sector del antro, ¿sí?, generan lipasa gástrica, que es otra enzima, y esa lipasa gástrica degrada algunos lípidos. No todos, pero algunos lípidos. ¿Sí? Otras células que están acá se llaman células parietales, y las células parietales son las que producen el ácido clorhídrico. Otras células que se llaman células mucosas son las que secretan esta mucosa, que es una mucosa protectora de la pared del estómago. Pregunta para todos: ¿por qué tengo que secretar mucosa protectora en la pared del estómago? ¿De quién me tengo que proteger? Es una pregunta para todos. ¿Por qué el estómago se tiene que proteger con mucosa? Eh, ¿De quién? ¿De quién se tiene que proteger el estómago con mucosa? Esa es mi pregunta. ¿No? ¿De quién se tiene que proteger el estómago que tiene que secretar mucosa? ¿No? Para todos la pregunta. Del ácido clorhídrico. Exactamente. El ácido clorhídrico es demasiado fuerte. Si usted no tuviera esa mucosa, el ácido clorhídrico le quemaría el estómago. Le haría un hoyo en el estómago. Y ese hoyo no ocurre porque las células del estómago son muy inteligentes y generan esta mucosa, que es una mucosa protectora de la pared del estómago. Cuando, por ejemplo, usted tiene úlceras, ¿sí?, una de las razones por las cuales se le genera úlcera es porque no hay mucosa. Las células mucosas no funcionan bien, no generan la mucosa suficiente, o derechamente no generan mucosa, y el ácido clorhídrico carcome la pared del estómago y hace una herida que se llama una úlcera. ¿No? Y por otro lado, tenemos las células G, que producen una hormona que se llama gastrina, y la gastrina lo que hace es estimular la secreción de ácido clorhídrico. En otras palabras, las células G producen gastrina, y esa gastrina estimula a las células parietales, ¿cierto?, a las células parietales a liberar ácido clorhídrico. ¿Se fijan? Entonces, es un sistema muy ordenado que no se está produciendo constantemente, sino que se produce solo en los momentos en los que usted come.
y cuando traga algo. Ahí, bueno, en realidad cuando usted está masticando ese algo, que en teoría debería tragarlo. ¿Ya? A eso me refiero. Y ahí, ¿cierto? Se van a poner a andar todas estas células y van a empezar a secretar las cuestiones que secretan, ¿cierto? Para que eh, cuando el bolo alimenticio llega al estómago, se encuentre con una piscina de jugos gástricos donde están todas estas enzimas, donde está el ácido clorhídrico, en fin. Y generan la digestión química y también ya sabemos la digestión mecánica que cumple el estómago cuando el estómago, ¿cierto? Se sangolotea de un lado para otro. ¿Ya? ¿Queda clara la idea de cómo funciona tu estómago? La función de cada una de estas células, ¿alguna duda con respecto a la función específica del estómago? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ok, ya, ok, bacán. Entonces, ya que tenemos claro, ¿cierto?, cómo funciona más o menos nuestro estómago, yo les hago una pregunta para que lo piensen, porque esta no sale aquí, pero todos sabemos, yo creo, no sé, yo de repente asumo cosas, pero no es necesariamente que tenga que ser así. Pero en teoría, yo creo que todos sabemos que la función de absorber cosas ocurre en el tubo que viene después, que es el intestino delgado, ¿cierto? Ahí ocurre como la gran absorción de los nutrientes y todas las cuestiones. Pero yo les pregunto algo. ¿En el estómago se podrá absorber algo? ¿Tendrá función de absorber alguna cosa? ¿Qué creen ustedes? La respuesta es sencilla, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que eh, a nivel del estómago haya función de absorber algo? Como les digo, la respuesta es sencilla, ¿sí o no? Ya. Harta gente dice que sí, ¿cierto? Hay gente también que dice que no, pero harta gente dice que sí. Y está bien, efectivamente en el estómago se puede absorber algo. Ahora, ¿qué se podría absorber en el estómago? ¿A alguien se le ocurre? ¿Qué podría ser que se pudiera absorber en el estómago? ¿Qué cosas se podrían absorber aquí y no necesariamente en el intestino delgado, sino que qué cosas a nivel de estómago ya se podrían pasar a la sangre? ¿Qué cosas podrían absorberse a este nivel? ¿Creen ustedes? Es una pregunta de creencia nada más. No hay ningún nutriente que se absorba en el estómago. Ninguno. Los nutrientes se absorben en el intestino delgado. ¿Ya? Ninguno de los nutrientes, porque son muy grandes. ¿Ya? Entonces aquí no logran pasar. ¿Saben lo que se absorbe aquí? Se absorben dos cosas. Se absorbe un poco de agua, se logra absorber a nivel del estómago, agua, y también se absorben cosas pequeñas parecidas al agua, como, bueno, algunos iones también se pueden absorber, sodio, calcio, ¿cierto? Cosas más así pequeñas, ¿cierto? Pero otras cosas que se puede absorber a nivel del estómago es el alcohol, ¿sí? El alcohol se puede absorber aquí. Entonces, por eso la gente se cura rápido, porque no es necesario que llegue el alcohol al intestino, sino que a la altura del estómago y la cuestión pasa a la sangre y ya está curado. ¿Se fija? Porque el, el- el alcohol se absorbe muy rápido y se absorbe aquí. ¿Ya? Esa es la razón. ¿Ya? Sobre todo cuando no se come nada, ¿cierto? Esa es una de las razones específicas, ¿cierto? De cuando ustedes toman, ¿cierto? Mucho y no han comido nada, ¿cierto? El estómago absorbe prácticamente todo el alcohol, todo, ¿no? Aquí, o sea, súper rápido de llegar a la sangre. Y eso después al cerebro, ¿cierto? Y bueno, sabemos todo lo que pasa, ¿cierto? Cuando el alcohol, ¿cierto? Se mete entre medio de nuestras neuronas y eh, empieza a generar ¿cierto? Los procesos de curadera, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Bien, entonces más o menos entendido lo que hace el estómago, ¿cierto? Más o menos entendiendo ¿cierto? Las funciones principales que genera nuestro querido estómago. Ya sabemos que hace digestión mecánica, porque esta cuestión se sangolotea para un lado para otro, mezclando los jugos gástricos, el ácido clorhídrico, todas estas enzimas con el quimo,
Y también se genera digestión mecánica, o sea, digestión química, porque en todo ese sangoloteo están metidas estas enzimas, como la pepsina, la lipasa gástrica, en fin, que van degradando las proteínas y algunos lípidos. ¿Sí? Este proceso de, mm, de movimiento del estómago es el que causa, bueno, para yo mover el estómago de un lado para otro, como una verdadera batidora, ¿cierto? Y que se genere ese movimiento, ustedes tienen que pensar que ese movimiento, ese efecto de mover algo, gasta mucha energía. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes comen, al rato después tienen sueño, o les da sueño, o están así como sin ganas de nada. ¿Por qué? Porque resulta que toda la energía de tu cuerpo prácticamente está metida aquí, en tratar de mover el estómago para generar, ¿cuánto se llama? La digestión, ¿cierto? A nivel del estómago, ¿cierto? Entonces, por eso, no sé, po, esa es la razón, por ejemplo, que dicen, no sé, en verano, cuando ustedes dicen, están en una piscina, les dicen, ya, coma, pero espere y no se meta al tiro de la piscina porque le puede dar un calambre. ¿Por qué? Porque finalmente, si usted se pone a hacer actividad física, a nadar, ¿cierto? Y a generar actividad física que también gasta energía, no hay energía suficiente para el resto de procesos, como por ejemplo la actividad física, como nadar, ¿cierto? Porque toda la energía de mi cuerpo está aquí, metido en el estómago, tratando de degradar las cuestiones. Entonces, ¿qué pasa? Que usted se meta a nadar, puta, da dos braceadas y ya estamos con calambre, ¿cierto? Y ay, que duele, que no, y que hay que sacarle, casi se ahoga, ¿cierto? Entonces, por esa es la razón, ¿cierto? Que a ustedes le dicen que no es bueno, ¿cierto? Nadar después de comer, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Eh, Sí, bueno, en realidad, claro, puede ser que usted cite, sí, cuando vaya comiendo, ¿cierto? Genera estos procesos rápidamente y claro, pues, va generando sueño, ¿cierto? Más que sueño, en realidad no es sueño, es una cosa que se llama letargo, que es como un estado parecido al sueño, pero no es como tal el sueño, en donde, claro, pues uno está así como así como aletargado, ¿cierto? No dan ganas como de muchas cosas, como por ejemplo tener una clase de ciencias para la salud, ¿cierto? Es como fome, ¿cierto? Pero es como eso, ¿ya? Esa es la razón, ¿ya? Por ejemplo, como les digo yo, pues si comieron hace un rato atrás y ahora están sentados escuchándome, no tienen ganas, ¿sí? Y se entienden, ¿sí? Fome estar escuchando esta cuestión, ¿cierto? Entonces, la razón es esa, ¿cierto? Esa es la forma. Bien. eh, Hoy vamos a ver, yo creo, espero, la gran mayoría del tubo, pero no vamos a ver las glándulas anexas. Las glándulas anexas las vamos a ver la próxima semana, porque esas tardan un poquito más porque hay que verlos con más detalle. Entonces, hay que como que mirarlos con un poquito más de detalle. Entonces, vamos a dejar la clase de la próxima semana para eso. Bueno, luego de que pasamos por el estómago. A todo esto, ¿cuánto rato la comida está en el estómago? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puede estar la comida aquí adentro del estómago? Haciendo digestión, o sea, moviéndose esta cuestión de un lado para otro y generando digestión mecánica y química. ¿Cuánto rato creen ustedes que podría estar el quimo aquí adentro? ¿Serán minutos? ¿Serán segundos? ¿Serán horas? ¿Qué creen ustedes? Efectivamente, son horas. ¿Ya? Se estima como 4 a 5 horas. ¿Ya? Es lo que está aquí. ¿Ya? Claro, depende de la persona. Pues hay gente que es como medio pajarito, ¿cierto? Para sus cuestiones, pero eh, en general, ¿cierto? Está como entre 2 a 5 horas. Eso es como el tiempo que tarda el quimo en estar acá. ¿Ya? Y luego pasa al intestino delgado, en donde en el intestino delgado, como ustedes saben, ocurre la mayor parte de la absorción, prácticamente toda la absorción, porque ya sabemos que hay absorción aquí en el estómago,
Pero la gran mayoría de la absorción ocurre aquí, en el intestino delgado. Pero también, y esto es bien interesante, la mayor parte de la digestión enzimática, o la digestión enzimática o química, que es lo mismo, también ocurre en el intestino delgado. Y usted dirá, pero ¿cómo? O sea, si en el intestino delgado no que se absorben las cuestiones. Sí, pero no en todo el intestino delgado se absorben cosas. Y eso es importante, ¿ya? O sea, no todo el intestino delgado sirve para absorber, sino que hay una parte del intestino delgado que sirve para digestión química y otras partes que sirven para absorción. Y justamente el intestino delgado, que más o menos tiene como 7 metros de largo, ¿cierto? Esta parte del tubo, más o menos como 7 metros, 7 metros y medio de largo, ¿cierto? Que se enrolla sobre sí mismo una y otra vez, ¿cierto? Para poder caber en nuestra cavidad torácica, o sea, en nuestra cavidad abdominal. El intestino delgado tiene 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? El duodeno, el yeyuno y el ilion. ¿Sí? Está dividido en 3 partes. El duodeno, el yeyuno y el ilion. Entonces, uno podría preguntarse, ¿y por qué se divide en 3? O sea, ¿cuál es la gracia de dividirlo en 3? Y la gracia es la siguiente. El duodeno, la función del duodeno, es la digestión enzimática. Y aquí ocurre digestión química. ¿Mm? En este lugar ocurre digestión química. Y la función del yeyuno y del ilium, pero principalmente del yeyuno, es la absorción. Entonces, duodeno, que es la primera parte del intestino delgado, que es la que se conecta con el estómago, ¿cierto? Ese es el duodeno. Básicamente lo que ocurre aquí es la digestión química. La principal parte donde ocurre digestión química. Y luego, en el yeyuno, ¿cierto? Y en el ilion, en parte también, ocurre la absorción de los nutrientes. Entonces, no es, ¿cuánto se llama? Que todo el intestino funcione absorbiendo cosas, sino que hay partes, ¿ya? Una parte se encarga de la digestión química, otra parte de la absorción, ¿ya? Ahora bien, ustedes saben que el intestino delgado se conecta después con esta otra cuestión que es el intestino grueso. El lugar por donde el intestino delgado se conecta con el intestino grueso, hay una conexión ahí, ese lugar se llama válvula ileocecal, ¿sí? En ese lugar el intestino delgado y el intestino grueso se conectan uno con el otro, ¿sí? Importante esos nombrecitos para que les queden claros, por favor. Perdón que tengo un lápiz en la boca. Eh, para que les queden claros, por favor, y no lo olviden. ¿Queda claro? ¿Queda claro la idea? Ya, perfecto. Ok, ok. Sigamos entonces. Bueno, esta parte todavía no la vamos a ver, esta del intestino delgado con respecto a la bilis y las otras cosas, todavía no, porque tenemos que, eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Bien. Lo otro. Vamos ahora a las vellosidades intestinales. ¿Sí? Las vellosidades intestinales, como ustedes saben, ¿cierto? Yo me imagino, el intestino delgado está lleno de estas cosas, ¿cierto? Pero no todo el intestino delgado está lleno de estas cosas. Los únicos lugares en donde existen vellosidades intestinales dentro del intestino delgado es en el yeyuno, ¿sí? En el yeyuno y en el ilion, o ileón en realidad, que se llama, el ileón. En esos dos lugares ocurre ¿cuánto se llama? Absorción
intestinal. ¿Ya? En esos dos lugares es donde ocurre absorción intestinal. ¿Y por qué ocurre ahí? Porque están estas cositas que se llaman vellosidades intestinales. ¿Ya? Estas son las famosas vellosidades intestinales. Pregunta, y pregunta para todos, para que lo piensen. ¿Qué tendrán las vellosidades intestinales? ¿Qué tendrán las vellosidades intestinales que permiten la absorción de los nutrientes? ¿Qué creen ustedes que tienen las vellosidades intestinales que permiten la absorción de los nutrientes? ¿Qué creen ustedes? A ver, veamos. Sí, podrían ser receptores, pero en realidad algo más sencillo. ¿Eh? En realidad esto es algo mucho más sencillo y casi más trivial. ¿Eh? Bueno, en el interior de las vellosidades intestinales existen vasos sanguíneos, ¿ya? Existen capilares, ¿sí? En el interior de las vellosidades intestinales existen unas cosas que se llaman capilares, que son unos vasos sanguíneos que cuando veamos sistema cardiovascular, ahí se van a dar cuenta de qué son estos famosos capilares. Bueno, la cosa es que dentro de todas las vellosidades intestinales existen estos capilares. ¿Y por qué están estos capilares? ¿Cuál es la función o cuál es la gracia de los capilares? Que en este lugar ocurre el intercambio de nutrientes. En otras palabras, los nutrientes que están en el tubo pasan dentro de la sangre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. Los nutrientes que están dentro del tubo, ¿sí? Pasan adentro de la sangre. ¿Ya? Los nutrientes de que estaban en el tubo pasan adentro de estos capilares y, bueno, estos capilares evidentemente llevan sangre. Entonces, de esa manera, todo lo que es nutriente que anda en el tubo puede pasar puede pasar adentro de la sangre. ¿Ya? Y se puede mover después aquí ya dentro de la sangre. Entonces, que les quede muy claro, por favor, que las vellosidades intestinales en ellas ocurre la absorción, pero ¿por qué ocurre la absorción? Porque en ellas, en el interior de ellas, existen estos vasos capilares que permiten, ¿cierto?, el intercambio, o permiten que los nutrientes que andan en el tubo digestivo lleguen finalmente y puedan ingresar a la sangre. Ahora, ¿cómo logramos llegar desde, no sé, desde una empanada o desde papa frita a un ácido graso, que es lo que absorbe esta cuestión? Bueno, eso lo vamos a entender la próxima semana cuando veamos cada una de las partes específicas de las glándulas anexas, y ahí lo van a poder entender finalmente cómo, no sé, pues de una rica torta que me comí o con un rico, ¿verdad? Helado o cuánto se llama, bueno, cualquier comida que usted se comió a nivel de la boca, cómo finalmente cada una de las unidades constituyentes de cada alimento llega y se puede absorber a este nivel. ¿Sí? Y acuérdense que solamente las vellosidades intestinales las encuentro en el yeyuno y en el ileón. ¿Ya? En el duodeno no encuentro vellosidades intestinales. ¿Ya? Y acuérdense que al interior tienen estos vasos capilares que finalmente son los que transportan todos esos nutrientes a través de la sangre. ¿Ya? No lo olviden, esa pequeña cosita. ¿Ya? ¿Queda clara la idea de las vellosidades intestinales? ¿De cómo están formadas y por qué pueden absorber cosas? ¿Sí? ¿Queda clara más o menos la idea? Ya, bacán. Bien. Bueno, el hígado no vamos a entrar hoy día en detalle de él, ni del páncreas tampoco, ¿cierto? Pero sí eso lo vamos a ver la próxima semana, porque es largo. Entonces, como es largo, creo que no es bueno, no es bueno tampoco verlo seccionado, porque si lo veo hoy, no voy a alcanzar a verlo completo tampoco. Entonces, creo que es mejor saltarlo y verlo con calma la próxima semana. ¿Ya? Bueno, la absorción. ¿Qué significa absorber? ¿Cierto? ¿Qué es absorción?
Bueno, principalmente, como les decía yo, ocurre a nivel del intestino delgado, y absorber es simplemente pasar las sustancias desde el tubo digestivo hacia la sangre y también hacia la linfa, ¿ya? Nuevamente, ustedes conocen ya qué es la linfa, entonces hay cosas, hay nutrientes que pasan al tubo del tubo digestivo, la gran mayoría pasa a la sangre, pero hay algunos nutrientes que pasan a la linfa. ¿Y cuáles serán esos nutrientes que pasan a la linfa? Bueno, ya los vamos a ver más adelante. Fíjense que, como dice ahí, diariamente se absorben casi 9 litros de agua eh, que están ahí en el intestino, ¿sí? Y que contienen 500 gramos de nutrientes por cada litro de agua, a eso me refiero. Ahora, algo bien importante es justamente por dónde se absorben estos nutrientes, ¿ya? Como dice ahí, los nutrientes penetran a los capilares sanguíneos y esos capilares sanguíneos, juntos todos ellos, forman una vena que se llama la vena porta, que los lleva hasta el hígado. Y la próxima semana entenderemos por qué lo llevan hasta el hígado. Vuelvo a reiterar, los nutrientes cuando se absorben penetran a los capilares sanguíneos que hay dentro de las vellosidades intestinales y todos esos capilares sanguíneos terminan formando una vena que se llama la vena porta, que lleva sangre hacia el hígado, sangre con nutrientes en dirección al hígado. La próxima semana entenderemos por qué van para allá. Pero esto es bien importante. Hay algunos nutrientes, que en este caso se llaman grasas, que no viajan por la vena porta, sino que viajan por unos vasos que se llaman vasos quilíferos, y esos vasos quilíferos forman parte de la linfa, de la red linfática. En otras palabras, si lo queremos hacer más sencillo, para que nos quede más fácil y lo podamos recordar mejor, la gran mayoría de los nutrientes y el agua se transportan por la sangre. Pero de esos nutrientes, por ejemplo, las grasas, los lípidos, en general, no es que no viajen por la sangre, sí viajan por la sangre, pero poco. La gran mayoría de los lípidos viaja a través de la linfa, ¿sí? A través de la linfa, formando unas cuestiones que se llaman los kilomicrones, que eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de los nutrientes viaja por la sangre, las proteínas, ¿cierto? Eh, los carbohidratos, en fin, los ácidos nucleicos, en fin, todos estos nutrientes, las vitaminas, ¿cierto? Todas estas cuestiones, básicamente todo por la sangre, salvo las cosas que son grasas, ¿sí? O que son un lípido, que esos más bien viajan a través de la linfa, ¿ya? Esos son los lípidos. ¿Sí? Bueno, así también, algo bien importante que no tienen que olvidar es lo siguiente. En realidad existen dos tipos de vellosidades. Existen las vellosidades y las microvellosidades, que son muy pequeñas, ¿cierto? Las microvellosidades intestinales. ¿Cuál es la razón biológica de que existan vellosidades intestinales en el intestino para generar absorción? ¿Por qué? ¿Cierto? Pues, es súper sencillo. ¿Por qué el intestino mejor no es una capa lisa, sino que tiene que tener estas vellosidades? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿A alguien se le ocurre por qué tiene que tener vellosidades? Tiene que tener estas estructuras. ¿Por qué mejor no es como la piel, una capa lisa así? Podría haber absorción igual, sino que ¿por qué tiene que formarse estas cuestiones? ¿Cuál es la gracia de formar estas vellosidades intestinales? ¿Cuál es la gracia, creen ustedes? Les pregunto, ¿cuál creen ustedes que es la razón biológica, evidentemente, porque por algo están? ¿Cuál es la razón biológica que cumplen o que hacen, ¿cierto? Que se formen estas vellosidades intestinales. ¿Qué gano yo al formar vellosidades intestinales? No, no es que sean selectivas, al contrario, sí es algo más sencillo. Miren, en realidad es algo bien, bien sencillo. Tiene que ver con la eficacia, efectivamente. Fíjense, si esto fuera un epitelio, un tejido así plano, ¿ocurriría absorción? Sí, pero ocurriría en este sector nomás. En cambio,
si yo genero estas vellosidades intestinales, lo que yo estoy haciendo es ampliar la superficie de absorción. En otras palabras, que tengo más lugar por donde absorber. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que existan vellosidades intestinales? El objetivo es ampliar la superficie de absorción, ¿no? La superficie de absorción. Que en otras palabras, en un mismo espacio tenga más área por donde absorber. Si no existieran las vellosidades intestinales, yo tendría 7 metros de intestino para absorber y nada más. Pero como yo tengo estas vellosidades, prácticamente la superficie en metros cuadrados que yo tengo de absorción es tremenda, es tremenda. Son muchos, muchos metros cuadrados de absorción. Entonces, ¿cuál es la razón o para qué sirven las vellosidades intestinales? Sirven para ampliar la superficie de absorción, que haya más lugar, más área por donde se pueda absorber. ¿Ya? Esa es la razón biológica de por qué existen estas vellosidades. ¿Ya? Ampliar la superficie de absorción. Ahí está el mismo dibujo que vimos en delante. Bueno, pasamos ya prácticamente al final de nuestro sistema digestivo. De hecho, creo que lo vamos a alcanzar a terminar justo. Creo. Que es el intestino grueso. Como ustedes saben, bueno, si no lo alcanzamos, lo terminamos de ver la próxima semana, no hay problema. Como ustedes saben, el intestino grueso, ¿cierto? Es mucho más cortito y mucho más ancho que el intestino delgado, ¿cierto? El intestino delgado está aquí adentro, entre medio, no sé, en este momento no lo pusieron, pero el intestino grueso está por fuera y rodea completamente al intestino delgado. Y el intestino grueso también se conoce por el nombre de colon. ¿Sí? El intestino grueso tiene el otro nombre como que tiene es el nombre de colon. Y de hecho, no colon, no, colon. Eh, el intestino grueso tiene 4 partes. Este colon, que está aquí, que va como para arriba, que se llama colon ascendente. Este colon que está aquí, que se llama colon transverso. Este colon que va hacia abajo, que se llama colon descendente, y aquí no sale, pero es este colon que está como doblado, que se llama colon sigmoide. ¿Ya? El colon sigmoide. Entonces, el intestino grueso está formado de 4 partes: colon ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, luego viene el recto y finalmente el ano. ¿Ya? Ascendente, colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Bueno, yo les dije que dentro de una de las estructuras interesantes que tiene el intestino grueso es que el intestino grueso se conecta con el intestino delgado, aquí, entonces el intestino delgado se conecta aquí con el intestino grueso a través de una cosa que se llama la válvula ileocecal. ¿Ya? Acuérdense de ese nombre. A través de la válvula ileocecal se conecta el intestino delgado con el intestino grueso. Pregunta: ¿cómo se llama y qué hay debajo de la válvula ileocecal? Esto que estoy encerrando ahí. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Qué hay ahí? El apéndice, exactamente. Ese es el famoso apéndice. El apéndice, miren, se los voy a explicar. Fíjense que el intestino delgado conecta con el intestino grueso no por el comienzo, ¿se fijan o no? Porque el comienzo del intestino grueso, ¿verdad? Es aquí. Entonces, en teoría debería conectar aquí con él, pero no comienza ahí, sino que comienza más arriba. Entonces, como comienza más arriba, como la conexión entre ambos es más arriba, todo este pedazo
que queda bajo la conexión del intestino delgado con el grueso, este sector se llama ciego, el ciego, que es esta parte que queda bajo la conexión, bajo la válvula ileocecal, bajo la conexión del intestino delgado con el grueso. El ciego prácticamente no tiene ninguna función, ninguna, ¿ya? No cumple función. Y así como el emblema del no función es esta cuestión que es en la apéndice, ¿verdad? Eh, que se puede inflamar, ¿cierto? Y duele mucho, ¿cierto? Cuando eso se inflama, ¿cierto? Incluso se puede romper y generar un problema muy grande, ¿cierto? Que se llama peritonitis, ¿cierto? Y es una infección muy grande y donde la persona que le ocurre está en riesgo de vida, ¿sí? Si alguna vez le ocurre, corra por favor a un médico porque de verdad si no le hacen nada se puede morir, ¿ya? Si le da peritonitis. Bueno, es mucho más cortito este intestino, ¿cierto? Solamente 1,5 a 2 metros de largo. Y en el intestino grueso también se absorben cosas, pero ya no como en el intestino delgado donde se absorbía un montón de cuestiones. Acá es muy poquito lo que se absorbe. Se absorbe principalmente agua, y esto por favor subrayenlo, se absorbe agua y también algunos iones, sodio, potasio, cloro, calcio, ¿sí? Sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, también algo se logran absorber aquí a este nivel. Y también en este lugar, ¿cierto? Se forman las heces fecales, ¿cierto? Se forman la caca, ¿cierto? Eso es lo que se forma aquí a nivel del intestino grueso. Algo bien interesante es que el intestino grueso contiene mucha flora bacteriana, vale decir, aquí adentro hay montones y montones de bacterias, ¿sí? ¿Alguien sabe cuántos kilos de bacteria tiene usted aquí adentro? Ah, Tírenle un número. A ver, cuánto, no, en realidad no es tanto, pero pensando en que las bacterias ni siquiera se ven, son un montón. A eso me refiero. ¿Cuántos kilos de bacteria usted puede tener aquí adentro del intestino grueso? ¿Cuántos kilos cree usted que de bacterias pueden haber aquí adentro de nuestro querido intestino grueso? ¿Se le ocurre? En realidad, aquí adentro existen, a ver, ¿qué números dicen? No, no tanto, no. Existen como 2 kilos, ¿ya? Como 2 kilos. 2 kilos más o menos de bacterias, ¿ya? En otras palabras, cuando usted se pese, ¿ya? Y usted diga ya, peso 60, en realidad usted pesa 58, porque 2 kilos no son usted, son bacterias que tiene usted metidas aquí adentro del intestino grueso. Ahora uno podría decir, eh, oh, o sea, tremenda cantidad de bacterias y no me hacen nada, no me enfermo. No, porque de hecho esas bacterias ayudan justamente a que usted no se enferme. Son bacterias que se llaman simbiontes, ¿ya? Son bacterias que me ayudan a evitar, ¿cierto? Infecciones de otras bacterias, me ayudan también a la absorción de nutrientes, son muy buenas, que nos están ayudando a que nuestra absorción, ¿cierto?, se mantenga más o menos, o sea, nuestra salud a nivel de los intestinos, ¿cierto?, se mantenga bien, ¿sí? No haya tantos problemas, ¿ya? Así también, estas bacterias tienen la función de fermentar los residuos no digeridos, ¿sí? Esa es en general como la gran función que cumplen esas bacterias, es la de fermentar todos estos, estas cosas que no se digerieron, y también sintetizar algunas vitaminas como la vitamina K y la vitamina B, pero principalmente la función de fermentación, ¿ya? Em, Pregunta, ¿a alguien o alguien de aquí, si no quiere contestar no hay problema, si esto en realidad no, esto es algo, incluso algo medio personal, no sé si debería preguntarlo de hecho, pero ¿alguien tiene o ha tenido colon irritable alguna vez en su vida? ¿Alguien ha sufrido de lo que se llama el
o conoce a alguien que tiene colon irritable dentro de las personas que se encuentran presentes. Ya, su mamá, usted, ya, bueno, todos los días. Bueno, cierto que el colon irritable, yo no he tenido, pero cierto que el colon irritable duele, ¿cierto? Y duele mucho, ¿cierto? Pregunta, y solo les pregunto, ¿cuál de estos colones es el que se irrita? ¿Creen ustedes? ¿O se irritará todo? Pista, no se irrita todo, se irrita uno. ¿Cuál creen ustedes que es el que se irrita? Pista, no se irrita todo, se irrita uno. Uno, no, no es el recto. Está cerquita del recto. ¿Cuál se irritará cuando usted tiene colon irritable? No, no, no son todos. El sigmoide, ese es el que se irrita, el colon sigmoide, este. Este es el que se inflama en realidad. Se inflama y duele mucho, ¿cierto? Y las personas tienen muchos problemas de dolor y de que no pueden ir al baño, ¿cierto? Y un montón de graves problemas por el dolor que esto genera, ¿cierto? Eh, Generalmente esto es por producto nervioso, generalmente el colon irritable. Se puede tratar, sí, se puede tratar. eh, pero bueno, es bastante doloroso, ¿cierto? Y bastante molesto, ¿cierto? Pregunta. Y con esto, para ir cerrando, ¿cierto? Y terminando nuestra clase de hoy. ¿Qué pasará cuando... acuérdense de qué es lo que hace el intestino. Absorbe agua, ¿ya? Absorbe agua y forma y elimina evidentemente las heces fecales. Traten de relacionar agua y heces fecales con la pregunta que les voy a hacer, ¿ya? Traten de relacionar esas dos cosas. ¿Qué pasará cuando una persona no va al baño en mucho tiempo? Días, por ejemplo. ¿Qué le pasará a las heces fecales de esa persona? Sí, lógico que se puede morir de una infección, pero ¿qué le pasará a las heces fecales de esa persona? Se secan, efectivamente, se ponen duras, ¿cierto? ¿Y por qué se pondrán duras? ¿Por qué las fecas que se generaron aquí y quedan aquí mucho tiempo, porque no va al baño, porque o no le dan deseo, o definitivamente es flojo de no ir? ¿Por qué se secan? ¿Qué tendrá que ver esto con la función del intestino grueso? ¿Por qué se secarán las fecas? ¿Qué pasará con el agua aquí? ¿Qué hace el intestino grueso? Absorbe agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el intestino grueso absorbe agua, 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 agua. Y las fecas que están aquí se le están secando, porque le estoy sacando el agua. Cada día que pasa y que usted no va al baño, esas fecas se hacen más duras porque más agua pierden, porque el intestino grueso le está quitando esa agua. Entonces, el día que usted se decide ir al baño, finalmente va a terminar haciendo una piedra, ¿sí? Una piedra verdaderamente dura. Y muchas veces, fíjense en todas las curvaturas que esto tiene para poder salir. ¿Se imaginan tratar de defecar una cuestión dura en dar esa curva aquí? Ya, prácticamente no se puede. Prácticamente no se puede. O si se puede, duele demasiado. A las personas que sufren de un problema que se llama el estreñimiento, ¿cierto? Que es el problema cuando no pueden ir al baño y las fecas se les endurecen un montón, ¿cierto? Sufren un montón porque no pueden ir al baño porque las fecas no pasan por aquí. Son tan duras que no se deforman y no logran hacer estas vueltas, ¿cierto? Y no pueden ir al baño. Pregunta, ¿cuál es la solución para una persona con estreñimiento? ¿Qué tiene que tomar para que se le acabe el estreñimiento? Agüita, ¿cierto? Pero hay Activia, ¿cierto? El Activia y todo eso. ¿Qué son? Son laxantes. Ese es el nombre que tiene. Laxantes. ¿Qué harán los laxantes? ¿Qué harán estas pastillas, la Activia, todas esas cuestiones que son laxantes? ¿Qué harán aquí para, para tratar de poder generar la salida de las fecas? ¿Qué harán los laxantes? ¿Crean ustedes?
¿Cuál será la función que harán los laxantes? Les doy una pista, tiene que ver con el agua. ¿Qué harán los laxantes? Lógico, diluir, pues, pero ¿cómo lo hacen? Fíjense, se los digo. Si normalmente el agua se absorbe a nivel del intestino grueso, los laxantes invierten eso. Hacen que el agua se devuelva y en vez de absorberse, se vaya hacia el intestino grueso. Entonces esto final, como que invierte en el sistema. En vez de absorber ahora, el intestino grueso bota el agua a través de aquí. Y claro, como bota el agua, diluye las fecas y las personas pueden hacer popó, ¿cierto? De manera, entre comillas, más o menos normal y sin tanto dolor. Próxima semana vamos a conversar un poquito más de los probióticos, que lo leí hoy día, lo leí hace un ratito atrás, que es algo muy interesante. Y vamos a conversar también un poquito de las fecas, para que aprendan un poquito más de cómo funciona, ¿cierto? Nuestro sistema. ¿Mm? Bueno, la diarrea es todo lo contrario. La diarrea es que las fecas están demasiado diluidas. Prácticamente no se absorbió nada de agua. Eso es. Pasaron muy poco tiempo a través de esto. Entonces, como pasaron muy poco tiempo a través de esto, prácticamente no se absorbió nada de agua y usted bota toda esa agua junto a las fecas y por eso se ven tan diluidas. Esa es la razón. ¿Ya? Entonces, eh, la diarrea es lo contrario al estreñimiento. ¿Sí? Es absolutamente lo contrario. El estreñimiento es absorción de demasiada agua y endurecimiento, por tanto, de las fecas. Y la diarrea es que las fecas pasaron muy poco tiempo a través del intestino grueso y prácticamente se eliminaron sin absorber nada de agua y por eso están tan diluidas y salen de la manera en que salen. ¿Ya? La próxima semana lo vamos a conversar con más detalle. ¿Ya? Así que por hoy los dejo tranquilos y espero que hayan podido entender un poquito más de este sistema.